Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, profe, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Todo muy bien, 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 gracias a Dios. Bueno, Bueno, hoy entonces vamos a terminar el tema que estábamos hablando la sesión pasada, que se denominaba lo de los riesgos del mercado de valores. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a continuar. Pues bueno, entonces lo que habíamos visto la sesión pasada era más que todo centrarnos en una serie de definiciones para que nos quedara claro los cuatro componentes, tanto lo que es una amenaza, el mismo riesgo, lo que es la capacidad y la vulnerabilidad, ¿no? Y lo veíamos por medio de unos ejemplos como para tener un poquito más de claridad al respecto. Y veíamos también entonces lo importante o el papel tan relevante que termina jugando lo que es conocer las definiciones, entonces lo que es la amenaza, el riesgo, la vulnerabilidad y la capacidad. ¿Listo? Y luego ya nos metíamos con base en eso, pues nos metíamos ya de lleno al tema, digamos que orientado básicamente a mirar cuál es la incidencia, por qué la importancia de los riesgos en ese mercado de valores, qué tanto nos puede llegar a afectar y cómo lo podemos llegar a prevenir. ¿Listo? Entonces, pues básicamente en ese orden de ideas, eh, veíamos un poco también cuál era la relación entre la rentabilidad y el riesgo y cómo ambas son directamente proporcionales. Es decir, que en la medida en donde, es decir, hacia donde se mueve el riesgo, también se mueve la rentabilidad. ¿Listo? ¿Cómo se puede medir la rentabilidad, la relación entre el riesgo y la rentabilidad? Y analizábamos esta gráfica en donde hacíamos un comparativo entre tres tipos de variables para poder determinar cómo era que ese comportamiento de la rentabilidad y el riesgo. Y habíamos avanzado un poquito en esta parte, en donde veíamos que los riesgos se dividen en dos, los riesgos cuantificables y los no cuantificables, y que dentro de esos riesgos cuantificables, pues tenemos el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el de liquidez, el cambiario y el riesgo de tasa de interés. Y los no cuantificables tenemos el riesgo legal, el operativo, el de reputación y el estratégico. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que estábamos viendo lo que era el riesgo de mercado, que es cuando básicamente el valor de nuestra inversión se ve afectada por movimientos en el precio de ese activo en el que hemos invertido, eh, sea a corto, mediano o largo plazo, ¿ok? Y existen, digamos que muchos factores que pueden afectar el precio de nuestras inversiones, principalmente esas variaciones en las condiciones de la economía o variaciones generadas por hechos que afectan negativamente al emisor. Entonces, por ejemplo, acá les voy a mostrar digamos que esta es una página, se llama BCP Global. eh, en esta página uno encuentra, digamos que es un portafolio de inversión. Bueno, este es un fondo de inversión en donde ellos tienen abierto y habilitado todo el tema de los portafolios en los que esa empresa está invirtiendo para que si alguien está interesado, pues entra directamente a esa página y mira los portafolios. ¿Cuál es la ventaja de esto? Primero, que estas son empresas que ya llevan mucho tiempo en el mercado, que saben en qué tipo de inversiones dirigir los fondos y pues obviamente buscan dentro del mercado de valores ese tipo de instrumentos que le va a permitir a ese fondo pues obtener las mayores utilidades, ¿ok? Entonces ellos tienen acá estos tipos de, eh,
inversiones, unos en renta fija, otros para un inversionista conservador, unos para un inversionista moderado, para un inversionista que quiere ver crecer su inversión, obviamente atado al riesgo, y otros de renta variable, ¿ok? Entonces, digamos que en la medida en que vamos viendo, digamos que los de renta fija, pues van creciendo, pero no tienen, digamos que tanto crecimiento como de pronto puede llegar a tener estos de renta variable, ¿ok? Ahora, ¿cómo es el componente de un portafolio de renta fija? Pues digamos que en la mayoría de los casos, ese portafolio lo compone un 9% bonos de empresas, bonos que emiten empresas de una economía, el 9% viene siendo este tipo de inversión. Luego, el 34,2% de la inversión también, digamos que están destinados, ese tipo de portafolio cubre el 34,2% en inversiones hechas en bonos de corporaciones de de gran respaldo. El 8,6 de esas inversiones, perdón, aquí, el 8,6, entonces también está en bonos de empresas, pero digamos que son empresas mucho más sólidas, mucho más estables en el mercado, que pues obviamente, digamos que en la medida en que son menos, em, digamos, menos riesgosas esos tipos de inversión, pues digamos que generan también muy poco interés. ¿Listo? El 27% son, digamos que ese 27% de ese portafolio está invertido en bonos del tesoro de 1 a 3 años, ¿sí? Y el otro, el 20,9% de la inversión está en bonos del tesoro, pero de 7 a 10 años, ¿ok? Entonces, esto es básicamente un portafolio de inversión de renta fija, que pues digamos que la inversión es mucho más segura y el nivel de riesgo al que se va a enfrentar pues no es tan alto, pero como no es tan alto el riesgo, pues el nivel de rentabilidad no es tampoco tan alto, ¿ok? Y uno puede seguir haciendo análisis, cuáles son los principales sectores en los que invierten en este tipo de portafolios de renta fija. Entonces invierten mucho, el 57,8% en el sector gobierno, el 10,38% en el sector financiero, el 5,47% en el sector salud, el 5,43% en comunicaciones y el 4,48% en energía. Las principales regiones en donde invierten, el 83,7% es en Estados Unidos, el 11,48% es en mercados emergentes, el 1,9% en Europa y Reino Unido, el 1,94% en Inglaterra y el 0,63% en Japón. ¿Listo? Grado de madurez de las inversiones. Entonces, en títulos de 1 a 3 años, invierten el 31,31% del portafolio. De 3 a 5 años, invierten casi el 10%. De 5 a 7 años, invierten el 9,8% del portafolio. De 7 a 10 años, invierten el 29,33%. De 10 a 15 años, el 2,7%. De 15 a 20 años, 3,64% del portafolio. Y de 20 a 30 años, invierten casi el 12% del portafolio. Entonces, mire que en inversiones a largo plazo, pues digamos que se va mucho de ese portafolio. Y la calidad del crédito en lo que ellos están invirtiendo, en inversiones AAA, invierten el 48,35, en inversiones AA, el 15,56, inversiones de tipo A, perdón, AA, el 3,58, de tipo A, el 15,56, triple B, 19,64. Y es decir, aquí viene todo el análisis de ese tipo de inversión para que uno tenga como más presente el tema. Y fuera de eso, ustedes pueden ingresar a cada uno de esos ítems que conforman cada uno de los montos de inversión y se puede enterar en qué consiste, cuáles son las empresas en las que más están invirtiendo, etcétera, etcétera. Entonces aquí, digamos que esto es toda la- el portafolio en el que ellos están invirtiendo en bonos del tesoro de 1 a 3 años, ¿ok?
Entonces ahí más o menos nos cuenta, mira, esta es la ficha informativa, la rentabilidad, los desgloses de la cartera y la información sobre los activos netos son a 30 de abril del 2021. Entonces, pues no es una información tan vieja. Habla aquí acerca del capital en riesgo y nos indica que todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Es decir, es como un aviso en el que ellos tratan de curarse en salud, decirle, bueno, esto es aquí también un poquito de suerte, lo tratamos de hacer con una metodología, con algo muy aterrizado, pero pues también digamos que juega factores externos que no podemos controlar. Entonces, por ejemplo, eh, qué sé yo, el efecto de la pandemia, si eso fue algo externo y le llegó a todo el mundo, eso pues digamos que no lo puede controlar este tipo de portafolios. Y así digamos que siguen mostrando más información, factores claves de ese tipo de información. Eh, Divisa base del fondo es el dólar, divisa de la clase de acciones es en dólar. La fecha de lanzamiento de este tipo de fondo fue el 2 de junio del 2006. La fecha de lanzamiento de la clase de acciones fue el 13 de abril del 2017 y así sigue indicándonos más información y nos permite ir conociendo las fortalezas y de pronto las debilidades de ese tipo de inversión. ¿Ok? Esto pues visto desde el punto de vista de un portafolio de renta fija, un portafolio conservador. Entonces digamos que aquí casi el 50% de esta inversión de renta fija se lo llevan los bonos del tesoro entre 1 y 3 años y 7 a 10 años. ¿Ok? El portafolio conservador, digamos que ya viene mucho más diverso, ¿sí? Nótese que está mucho más discriminado y tiene un nivel de riesgo un poquitico más fuerte que el de renta fija. Y aquí entonces digamos que el 5,6% de las inversiones son bonos de, en empresas en Estados Unidos, el 26,7% bonos de grandes corporaciones, 5,7, bonos también de otro tipo de corporaciones, luego viene bonos del tesoro de 1 a 3 años, el 20%, bonos del tesoro de 7 a 10 años, el 19,6%, y sigue distribuyéndose este tipo de portafolios. ¿Qué es lo importante cuando uno empieza a analizar ítem por ítem? Que puede llegar a darse cuenta, bueno, digamos que uno quiere saber cuáles son en qué están invirtiendo en Japón. Pues uno puede darle clic ahí y puede llegar a conocer un poco más de información. Antes de invertir, los inversores deben leer el documento KIT y el folleto Prospectus. El fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice y comienza a dar ahí una serie de indicadores que le permiten a la persona tener una información un poco más completa. Y aquí viene una descripción de los riesgos claves en este tipo de inversiones y dice, las acciones de empresas más pequeñas se negocian habitualmente en menores volúmenes y sufren mayores variaciones, perdón, mayores variaciones de precios que las empresas de mayor dimensión. ¿Ok? O sea que las empresas más pequeñas tienden a sufrir unos cambios mucho más fuertes, mientras que las empresas mucho más grandes y más sólidas tienden a sufrir menos cambios en sus precios de acción. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Eso significa que el fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Y continúa en la página 2. Aquí siguen riesgos claves. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Luego habla del riesgo de liquidez. ¿M? Una menor liquidez significa que el número de compradores y vendedores es insuficiente para permitir que el fondo venda o compre las inversiones con facilidad. El riesgo de contraparte indica que la insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos puede exponer al fondo a pérdidas financieras. Entonces viene todo un nivel de detalle de información para que la persona pueda informarse por su propia cuenta, pero no implica que no pueda pedir más información al respecto.
este tipo de fondos, casi que en su mayoría arrancan inversiones a partir de los $20,000. Entonces, estamos hablando casi que de unos 60 y pico de millones de pesos, unos 70 millones de pesos, para poder empezar a invertir en este tipo de portafolios, ¿ok? Y así sigue sucesivamente. Uno puede entrar a cada uno de ellos, pero digamos que lo importante, entrando a cada uno de esos ítems, es poder ver qué empresas son las que hacen parte de ese tipo de fondos. Y esto le permite hoy en día, porque todo esto va atado a muchas cosas de hacer más partícipe a las personas que quieren invertir. Entonces le pueden decir, mire, estos son los portafolios, pero usted puede decirnos en qué quiere invertir. Entonces puede ser que yo diga, ok, quiero invertir en un fondo conservador, pero me doy cuenta que ahí hay unas empresas, qué sé yo, dedicadas a temas de la extracción de petróleo. Entonces, yo no quiero invertir en ese tipo de negocio. Yo no quiero meterme en temas de extracción de petróleo, temas que pueda hacer que de pronto afecten el medio ambiente. Entonces, yo no quiero invertir en eso. Entonces, yo puedo prohibirle a este fondo de inversiones que con mi dinero invierta en ese tipo de negocios. ¿Ok? Entonces, pues digamos que aquí dice, mire, posiciones principales de esa inversión de mercados emergentes. Entonces, ¿en qué están invirtiendo? En esta es tremenda empresa, Taiwan Semiconductor Manufacturing. Es una empresa de semiconductores y que crea chips en Taiwán. Es hoy en día la más grande de las empresas a nivel de fabricación de chips y la que tiene una mayor tecnología a nivel mundial. O sea, le gana a Intel. Y en esa, digamos que tiene un 5% de las inversiones, 5,67% de las inversiones. En la empresa Tencent Holdings, el 4,95%. En Alibaba tienen un 4,69%. En Samsung Electronics, 3,75%. Y así sucesivamente nos va mostrando la cantidad de empresas que hacen parte de este tipo de portafolio conservador. Y yo puedo llegar a decir, mire, sabe que yo no quiero nada de China. Entonces, mi plata, métala, distribúyala entre el resto de empresas que no tengan que ver con China. Ah, bueno, listo. Pues cada quien hace ese tipo de análisis y crea esas condiciones. Desglose por sectores. Entonces, un 20,7 está en el sector de las tecnologías de la información, un 17,19 en temas financieros, en temas de comunicación un 10,72, en temas industriales un 5,57, cuidado de la salud un 5,14, en desglose geográfico, en donde más invierten es en China, con un 34,36%, luego le sigue Taiwán, luego Corea, India, Brasil, Sudáfrica, Rusia, Arabia Saudita, Tailandia, México y otros. ¿Ok? Entonces, digamos que tenemos toda la información para poder comprender en qué es que vamos a invertir de aquí en adelante. Y ya cuando uno toma la decisión, pues digamos que viene simplemente, por lo general este tipo de inversiones son a largo plazo. O sea, estamos hablando de que una persona casi que ese dinero que tiene ahorrado lo va a poner ahí quieto durante más o menos 10 años. Ahora, eso no significa que usted no pueda moverse entre los portafolios. Usted puede decir, ah, ok, llevo 5 años en conservador, ahora me quiero pasar a moderado. Ah, miércoles, ¿qué tiene el moderado? Mire que en moderado vamos a encontrar, por ejemplo, en compañías europeas, ¿en qué invierten? Entonces, en un tema moderado, invierten en empresas como ACML Holding, en SAP de la alemana, en Siemens, también alemana, 2,29, en Allianz, la de seguros, y así va uno enterándose de qué es lo que hacen, en qué tipo de países más invierten. En Francia, el 34,45, luego en Alemania, el 28, en Países Bajos, el 13, en España, el 7, Italia, 7, Finlandia, 3,8 y así sucesivamente. Y esto nos va dando un mayor detalle de información y vamos comprendiendo eh, en qué es en lo que nos estamos metiendo, ¿ok? Entonces, si uno ve de pronto que aquí están metidos muchas inversiones con, qué sé yo, con empresas colombianas, uno como que dice, uy, miércoles, y en este momento, no, hágame un favor, llama uno
a BCP. Bueno, esto es un fondo, hay muchísimos fondos. Entonces usted, si está de pronto en este fondo, lo llama y dice, mire, mire, hágame un favor, saque mi platica que está invertida en esas empresas en Colombia y como ahorita la situación está tan compleja y yo no quiero correr riesgo, entonces esa platica que está ahí en ese portafolio de Colombia, de empresas colombianas, sáquelo y páselo a empresas europeas, por decir algo. Y ahí ya entonces, digamos que se comienza a mover todo ese tipo de recursos. Nótese que entre más se va elevando el nivel de riesgo, más se va diversificando el tipo de inversiones. Entonces ya invierten un 12,8 en bonos corporativos, un 10,1 en bonos del tesoro de 1 a 3 años, 10,3 en bonos del tesoro de 7 a 10 años, y así se va haciendo mucho más eh, disperso ese tipo de inversiones. Aquí el 38% está en empresas en Estados Unidos. ¿Qué tipo de empresas? Entonces uno comienza también ahí a mirar ese tipo de información. Entonces vamos a encontrar acá que muchos de los, bueno, factores claves, divisa a base del fondo es dólares, divisa de la clase de acciones es dólares y nos muestra ese tipo de información propia del fondo, pero a nivel de inversiones que está realizando ese portafolio moderado en empresas de Estados Unidos, el 5,85 es en Apple, ¿m? El 5,36 en Microsoft, el 4,18 en Amazon, Facebook, Alphabet, que eso es Google, Alphabet clase A, acciones clase A, el 2%, acciones clase C, 1,96 en Tesla, esta empresa si no la conozco, Berkshire Hathaway, no sé qué es, en sector financiero, JP Morgan, y en un laboratorio farmacéutico Johnson Johnson. Entonces, cuando uno empieza a ver esto y dice uno, ay, miércoles, están invirtiendo en Johnson Johnson y Johnson Johnson fue el laboratorio que se unió con Janssen para crear la vacuna de Janssen y Johnson. Esa vacuna está suspendida en varios países por temas de, creo que es de coágulos que crea. Entonces la han suspendido en los países. Entonces posiblemente yo diga, ¿sabe qué? Saque la de mi inversión que estoy haciendo en Johnson Johnson, más bien muévala y pásela a Apple. Ah, bueno, a ellos cogen y sacan esa fracción de sus recursos y se los trasladan a acciones en Apple, ¿ok? Y así se mueve todo esto. Entonces, el desglose por sectores en tecnología, nótese que todos tienen un gran componente tecnológico, ¿ok? El 26,62 es en empresas de tecnologías, cuidado de la salud el 12,75, financieros el 11,42, en temas de productos básicos de consumo el 5,96, en temas de servicios inmobiliarios, liquidez, etcétera, etcétera. Y todo lo invierten en Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, eso nos va dando una mayor idea sobre en qué vamos a invertir y en dónde va a estar nuestra platica. ¿Ok? Y a nivel de crecimiento, todos tienen diferentes tipos de movimientos y le apuntan a diferentes empresas. Es decir, se diversifica cada vez más un portafolio de inversión. ¿Ok? ¿Sí quedó claro esta parte o tienen algún tipo de duda? No, profe. Está claro, listo. No, Todo profe, claro, claro, profe. claro, profe. Sí, profe, está claro. Ok, muchas gracias. Entonces, ya después de haber dado ese recorrido, entonces sí seguimos ahora con nuestra presentación. Habíamos hablado la vez pasada acerca de este riesgo de mercado que se enfoca mucho a lo que estábamos viendo en ese fondo de inversión de BCP, en donde pues, nos mostraba todos los tipos de portafolios en los que una persona o una persona natural o jurídica puede llegar a crear un portafolio bien diverso, bien estructurado para que note que su inversión está bien protegida. ¿Listo? Entonces habíamos hablado de este riesgo de mercado, alcanzamos a hablar algo del riesgo de crédito. Yo creo que partamos desde ahí, desde ese riesgo de crédito, con el ánimo de retomar ahí la presentación. Entonces, básicamente este riesgo de crédito consiste, aquí ya, listo, el riesgo de crédito consiste en la posibilidad que quienes nos adeudan dinero o tienen otra obligación con nosotros no nos paguen, ¿ok? Y digamos que no nos paguen lo que nos deben o incumplan las condiciones que hemos acordado en ese contrato, ¿ok?
¿Por qué es importante este riesgo de crédito? Porque este riesgo nos genera daños debido a que el pago por nuestra inversión, el capital y los rendimientos, se pueden ver en entredicho debido a que la entidad no tiene el dinero para responder o no puede sencillamente cumplir con las condiciones pactadas en el contrato. ¿Ok? Mm, digamos que aquí este tipo de riesgos, pues tiene otros componentes. Por ejemplo, el riesgo de contraparte, ¿sí? Es la posibilidad de que la persona con la que hemos negociado incumpla las obligaciones financieras que adquirió con nosotros. Eh, bueno, digamos que desde ese punto de vista también tenemos lo que es el riesgo del emisor. Ese riesgo de emisor, digamos que se materializa cuando realizamos una inversión en un título emitido por una empresa y esa empresa no nos paga los intereses o no nos devuelve el capital que hemos invertido. Entonces, digamos que ahí a veces uno como que corre ese riesgo y dice, bueno, ¿y si este man quiebra qué? ¿Yo a dónde voy a ir a parar? ¿Sí? Pues básicamente hay que mirar cómo fortalecemos nuestras inversiones. ¿Por qué? Porque no estamos exentos de ese tipo de riesgos, ¿ok? Por eso hay que tratar de ahorrar, o bueno, más que ahorrar, invertir en empresas que tengan algún tipo de respaldo, ¿ok? Tal y como lo veíamos con Ascenso, en donde les mostraba que esas inversiones que ustedes hacen en ese tipo de empresas, pues digamos que están cubiertas, bueno, están respaldadas por la Bolsa de Valores de Colombia, hasta en un 90% de la inversión. Entonces, digamos que ahí uno dice, bueno, si este man quiebra, pues yo le caigo directamente a la Bolsa de Valores y ella me responde. Entonces, por ese lado, pues es bastante interesante el tema. ¿Ok? ¿Qué más hay? Em, Todo lo que tiene que ver con eh, lo que es la pérdida inesperada, lo que es el capital regulatorio y económico, la gestión cómo se va a gestionar este tipo de riesgo. Entonces, digamos que una de las maneras es buscar cómo reduzco ese impacto en caso que ese tipo de riesgo se materialice. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí, como les decía, en Ascenso, pues uno puede, digamos que buscar una inversión que esté amparada o por lo menos respaldada por una entidad que en caso que esa entidad quiebre, esa empresa quiebre, pues digamos que ya entra este tipo de entidades a respaldar mi inversión. Pero eso hace también que de pronto el interés que yo vaya a ganar, pues no sea tan amplio. ¿Por qué? Porque ese factor de cubrimiento de la deuda, pues va a estar respaldado por otra entidad y eso entonces minimiza el riesgo y como se minimiza el riesgo, se minimiza la rentabilidad. ¿Listo? Luego de esto viene entonces el famoso riesgo de liquidez. Este riesgo se traduce básicamente es en la dificultad de vender o de liquidar una inversión. Por ejemplo, cuando una persona invierte en la compra de un apartamento, ¿sí? Posteriormente, el inversionista, ¿qué necesita? Necesita vender el apartamento, es decir, liquidar la inversión para un proyecto personal. Sin embargo, no encuentra compradores a un precio razonable. Eso mismo puede llegar a suceder en el mercado de valores, ¿sí? Existen unos valores que son difíciles de vender porque digamos que son poco apetecidos, y con apetecidos digo que son poco demandados, ¿ok? No hay muchas personas que quieran comprar ese tipo de instrumentos. Y a pesar de que el emisor pueda llegar a ser una empresa muy exitosa, entonces uno dice, bueno, Ecopetrol, pero ¿cómo así que nadie quiere comprar acciones de Ecopetrol? Ah, no, es que hace un par de años que Colombia no encuentra un nuevo yacimiento, entonces como que la empresa no tiene así muy buenas perspectivas. Pero tan pronto encuentre un yacimiento, ahora sí comienza y se sube otra vez el valor de la acción y más personas comienzan a invertir, ¿ok? ¿Por qué es importante conocer sobre este riesgo de liquidez? Eh, si nadie o pocos quieren comprar mi inversión, sea un apartamento o sea una acción, pues probablemente nos vamos a ver obligados a ofrecerla a un menor precio. Si necesitamos los recursos con urgencia, se tendría que acudir a otros mecanismos para conseguirlos, por ejemplo, un préstamo en un banco o digamos que si acudimos a ese tipo de salidas, un préstamo en un banco, pues eso nos va a representar un costo económico adicional, el pago de intereses. Entonces, digamos que hay que analizarlo bien. ¿Cómo puedo llegar a gestionar ese riesgo de liquidez? Pues básicamente podemos evitar ese riesgo conociendo las herramientas que nos ayudan a identificar los valores menos demandados. ¿Ok? Eh,
temas de volúmenes de negociación de mis valores. Ese volumen de negociación mide qué tanto se ha negociado un valor en el mercado dentro de un periodo determinado. Y eso básicamente me permite establecer qué tan líquido es o qué tan fácil es venderlo o comprarlo. ¿Ok? Para consultar los volúmenes de negociación de un determinado valor, pues uno puede entrar a la Bolsa de Valores de Colombia, a la www.bbc.com.co. No vayan a entrar a la cerveza BBC Bogotá o BBC porque se me van a ir para otro lado. No, es la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, B de Bolsa, V de Valores, C de Colombia.com.co. ¿Listo? Eh, entonces, ahí ustedes van a encontrar una serie de índices, de indicadores, el índice Col 20, van a encontrar varios de esos que les va a mostrar más o menos cómo se debe, cómo se puede llegar a minimizar este riesgo de liquidez en las inversiones que hagamos. ¿Listo? Mm, tenemos también lo que es el famoso riesgo cambiario, un riesgo que pues en Colombia se vive con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque la depreciación de nuestra moneda, pues cada vez es mayor. Es decir, que estamos viviendo de pronto una inflación controlada, pero que en cualquier momento se puede disparar. Y obviamente, pues eso se debe a factores externos. Entonces, pues digamos que hay que tener mucha precaución con ese riesgo cambiario. Ese riesgo cambiario o riesgo de cambio también lo pueden encontrar como riesgo de divisa, riesgo de moneda, en fin, ese es un tipo de riesgo financiero que está asociado a la fluctuación en el tipo de cambio de una divisa respecto a otra. Ese riesgo ha de ser asumido por aquellos inversores y compañías cuyas inversiones y negocios impliquen un intercambio entre divisas, ¿ok? Entonces, básicamente, ese riesgo cambiario puede resultar en un balance negativo o positivo, es decir, pérdidas o ganancias, dependiendo de si el tipo de cambio ha cambiado a favor o en contra de los intereses del inversor o de la compañía. En muchas ocasiones, las compañías que realizan operaciones comerciales que implican intercambio de divisas utilizan estrategias de hedging, que es básicamente neutralizar o disminuir el riesgo de la exposición a fluctuaciones en los tipos de cambio y de esta forma, pues digamos que también se van a neutralizar posibles ganancias de esa exposición. Entonces, digamos que es un riesgo que tiene muchas implicaciones debido precisamente a eso, a la diferencia en cambio. Entonces, por ejemplo, Colombia, ¿cuál es el gran problema que tiene ahorita? Que el 40% de su deuda pública la tiene en dólares. Entonces, si yo me endeudo, por ejemplo, adquiero una deuda de $1.000 con una tasa de cambio de 1.800 pesos y a los 2 años esa tasa de cambio ya no está en 1.800, sino está en 3.600, es decir, esos $1.000 que yo debía, que en pesos eran 1.800.000 pesos, hoy estoy debiendo 3.600.000 pesos. Entonces, imagínese la brecha tan diferente, la brecha tan diferente, no, la brecha tan grande que existe entre ese riesgo cambiario y el tipo de moneda que se maneja en un país. Entonces, eso puede traer, tiene muchas implicaciones a nivel de las organizaciones y puede llegar a generar, bueno, puede más que llegar a generar, puede llegar a tener un impacto devastador. ¿Por qué? Porque invertí en un tipo de moneda que, pues de pronto, me juega en contra frente a las inversiones. Y también tenemos el riesgo de tasa de interés. Ese riesgo de tasas de interés es otra de las modalidades del llamado riesgo de mercado y se le llama así porque es el riesgo que se corre en razón de las variaciones de las tasas de interés. Las fuentes del riesgo de este tipo de riesgo de tasas de interés, pues son las siguientes. Por ejemplo, una organización eh, puede ser una empresa o una persona, digamos que están expuestas al riesgo de tasa de interés esencialmente por el solo hecho de haber tomado una deuda con tasa variable. Cualquiera que sea la tasa de referencia utilizada,
por ejemplo, el famoso LIBOR, sobre la cual se aplica un margen, esa tasa de referencia puede aumentar lo que aumenta los intereses a pagar. ¿Sí? Entonces hay que tener mucha precaución frente a ese tipo de cosas. Y digamos que acá, por ejemplo, vemos cómo, digamos, cómo ha sido el comportamiento de las tasas de interés, que esto lo reglamenta la política monetaria que administra o que gerencia el Banco de la República. Entonces, el Banco de la República, ¿qué hace? Le hace un estricto seguimiento a la política monetaria y comienza a ver que el tema de digamos que cuando estamos en una tasa de interés del 6%, los bancos se vuelven locos y comienzan a sacar préstamos y préstamos y préstamos para todo el mundo. Y cuando hay mucho préstamo, cuando hay mucha deuda, es decir, que nosotros como personas nos endeudamos con las entidades financieras, esa es una forma de crear dinero en una economía. Entonces, cuando se está creando dinero, básicamente hay un riesgo muy alto y es el riesgo inflacionario. ¿Qué pasa con ese riesgo inflacionario? Que hace que nuestra moneda se debilite. Entonces, es ahí cuando entra el Banco de la República y dice, no más, esa tasa de interés del emisor la vamos a subir del 6 al 6,5%. Entonces, por ese solo medio punto porcentual, ¿qué pasa? Que la gente deja de acudir a los bancos y dice, uy, no, la tasa se me subió un resto. No, quietico, ese apartamento que queríamos comprar, ahorita no es el mejor momento para hacerlo. Entonces se empieza la gente como a frenar en temas de endeudamiento. Después puede que diga, bueno, la voy a subir al 7%. Y así la empezó a subir desde el año 2016, ¿sí? En febrero estaba en el 6, en el 22 de febrero, 22 días después la subió al 6,5, luego la bajó al 6,25%, luego la volvió a subir al 7, así hasta llegar hasta el a mediados de julio, en donde la tasa de interés llegó al 7,75%. Obviamente, esto desestimula todos los tipos de créditos o de deudas en las que las personas van a adquirir y se contrae la economía. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad de dinero circulando. Y cuando hay menos cantidad de dinero circulando, pues menos personas tienen dinero para ir a comprar, qué sé yo, los alimentos del mercado, ya no van a ir a cine, ya no van a comprar celulares, ya no, todo eso se empieza a contraer y la economía se resiente. Y cuando esto lo ve el Banco de la República, entonces ya los bancos dijeron, no, ya no más, ok, ya lo entendimos, sí señor, no vamos a dar más crédito porque usted subió las tasas de interés berracamente. Y luego ya el banco dice, bueno, ya entendieron, entonces las comienza a bajar. Chan, chan, chan. Y ya cuando llega más o menos al 6 a como estaban anteriormente, pues vuelven los bancos y suben otra vez su cantidad de préstamos y todo eso. Y así se vuelve algo muy cíclico. Eso es la economía completamente cíclica, en donde eh, los gobiernos tratan de controlar esa política monetaria, pero en el momento en que las cosas vuelven a estar en una zona de confort, pues eso dispara inmediatamente el tema para que las entidades financieras se vuelvan locas y agarren a llamar a Raimundo y todo el mundo a ofrecerles préstamos. Y uno pues va y se endeuda. Y esas deudas pues lo que hacen es que en muchas ocasiones las tasas de interés también se suban. Entonces, si el Banco de la República le está cobrando a los bancos el 7% de interés, pues digamos que eso va a llevar a que la tasa del préstamo que me está haciendo ese banco, por ejemplo, Bancolombia, entonces va a estar también, se va a subir. Si el mes pasado estaba en el 12% efectivo anual, hoy puede estar fácilmente en el 14,5% de efectivo anual. Entonces, eso va a hacer que mi tasa se suba y el valor de mi crédito se aumente. ¿Ok? Básicamente hasta el 2018 la tasa llegó a ser del 4,25%. Eh, digamos que aquí sale como una especie de encuesta. ¿Cuáles eran las expectativas en una encuesta que hizo el emisor? Entonces, la expectativa media del 4,25, máximo del 4,25 y mínimo del 4,25, que coincide con la encuesta que realizó el Citibank cuando estaba en Colombia, que también tenía los mismos datos. Pero básicamente este riesgo de tasa de interés es que esa tasa de interés varía de acuerdo a
la política monetaria y cómo el Banco de la República hace intervención dentro de la economía para controlar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque los bancos con base en deuda creando mucho dinero y eso es malo para la economía. ¿Ok? Entonces ahí llegamos hasta los riesgos, em, los tipos de riesgos cuantificables. ¿Ok? Ahora vamos a ver la otra modalidad de riesgo. Son cuantitativas y cualitativas. Esta es los riesgos cualitativos. Y aquí empezamos a hablar acerca de lo que es el riesgo legal. Ese riesgo legal, ay, miércoles se me fue. El riesgo legal, eh, digamos que hace referencia a problemas o dificultades de tipo, como lo dice su nombre legal. Cuéntame, ¿quieres comentar algo? No, profe, qué pena. Ah, ok, ok, no te preocupes. Entonces, este riesgo legal, pues hace referencia a problemas o dificultades de tipo legal que puedan llegar a afectar el cumplimiento de las condiciones iniciales en las que hemos pactado nuestra inversión. Y este riesgo legal incluye dificultad para ejercer nuestros derechos, errores en la interpretación jurídica, omisión en la documentación diligenciada, entre muchos otros. ¿Y por qué es importante este riesgo legal? Porque si este tipo de riesgo se llega a materializar, ¿qué va a pasar? Pues que nos vamos a ver obligados a buscar unos mecanismos especiales para resolver sus causas, que pues obviamente, por lo general, este tipo de riesgos son muy demorados. Bueno, y en la medida en que se demoren, pues se vuelven también costosos. Entonces, digamos que no es como tan chévere. Por ejemplo, digamos que a través de un proceso judicial, eso es demorado, es costoso y hay un grado de incertidumbre que esa vaina salga bien o salga mal para nosotros. Entonces, digamos que pues, no es como el mejor, ¿ok? Por otro lado, pues nos vemos también obligados a cumplir los compromisos adquiridos en condiciones adversas, ¿ok? ¿Y cómo puedo gestionar este tipo de riesgo legal? Digamos que para mitigar este tipo de riesgo, pues debemos leer y comprender los contratos que vamos a firmar con ese intermediario y las características de la inversión que estamos realizando. ¿Ok? Recuerde, debemos conocer el alcance de nuestros compromisos. ¿Sí? ¿Y a qué hago referencia con eso? A que debemos conocer el alcance de nuestros compromisos con el intermediario o con la inversión y las consecuencias de incumplirlo. ¿Ok? Entonces, en la medida en que conozcamos eso, pues vamos a estar como más documentados, más preparados y vamos a, digamos que se reduce la ocurrencia de ese tipo de riesgo. ¿Ok? Luego viene otro tipo de riesgo cualitativo que es básicamente el riesgo operacional o riesgo operativo, que también lo pueden encontrar en alguna literatura. Ese riesgo operativo se da como consecuencia de errores, de inadecuaciones o de fallas humanas en la tecnología. Y cuando hablo de tecnología hago referencia al hardware, al software y a las comunicaciones. Puede deberse también a un error en los procesos, en la infraestructura o por acontecimientos externos que nos puedan generar pérdidas. ¿Ok? Un ejemplo de este riesgo sería cuando un inversionista pretende comprar, por ejemplo, 100 acciones de la empresa X y envía un correo electrónico a su operador, pero en lugar de escribir 100 acciones, comete un pequeño error y escribe 1000 acciones. ¿Ok? Digamos que en ese tipo de situaciones el tema pues le sale muchísimo más caro a la empresa por haber hecho ese tipo de transacción. ¿Por qué? Porque muy posiblemente ese agente va a comprar las 1000 acciones y no las 100. ¿Ok? Otro ejemplo es cuando damos órdenes a nuestros intermediarios pensando en comprar la acción A, pero por desconocimiento damos mal el nombre de la acción y terminamos adquiriendo una acción equivocada. ¿Por qué es importante conocer sobre los riesgos operativos? Porque si incurrimos en este tipo de riesgos, se nos generan costos económicos imprevistos, ¿sí? Actualmente, este riesgo operacional es uno de los riesgos que generan mayores pérdidas en los intermediarios a nivel mundial. ¿Por qué? Porque digamos que la ocurrencia de este riesgo se pueden generar o pueden derivar en riesgos de mercado, en riesgos de crédito o en riesgos de liquidez. Es decir, el simple hecho de
que en mi organización se llegue a presentar este riesgo operacional, esto puede derivar en más riesgos, ¿ok? En riesgos de mercado, en riesgos de crédito, en riesgos de liquidez, solamente por la ocurrencia de este tipo de riesgo, ¿ok? Y entonces, ¿cómo puedo llegar a gestionar este tipo de riesgo operacional o ese riesgo operativo? Digamos que hay que obviamente tener mucho cuidado y un mayor conocimiento de las actividades que vamos a realizar, ¿ok? Recuerde que sus acciones en el mercado siempre, siempre, siempre van a tener consecuencias y pueden ser consecuencias jurídicas y o económicas, ¿ok? Entonces solicite que le sea suministrada la información que necesita para evaluar sus inversiones, confirme sus instrucciones, ¿sí? Las instrucciones que va a mandar vía correo o que hizo telefónicamente, entonces confírmelo con un correo en donde esté perfectamente claro la instrucción y no vayan a haber situaciones que vayan a ser malinterpretadas por el asesor, ¿ok? Igualmente, pídale a ese asesor que le aclare cualquier duda que usted tenga, ¿sí? Cuando vaya a realizar una operación, asegúrese de hacerla de la forma más adecuada, siendo diligente y observando todas las recomendaciones del intermediario. De la misma manera, y frente a este tipo de riesgo operacional, recuerde que también el intermediario puede cometer errores operativos, no solamente usted, él también se puede equivocar. Por eso, siempre asegúrese de verificar los extractos y las papeletas de las operaciones que realiza ese intermediario en su nombre, de tal manera que pueda llegar a corroborar la adecuada ejecución de esa operación. ¿Ok? También tenemos el riesgo reputacional y este sí es complejo. Digamos que este riesgo reputacional es cuando se presentan pérdidas que se atribuyen al desprestigio que pueda presentar una institución financiera, ya sea por errores en sus operaciones, por falta de capacidad en el personal, por fraudes o errores en los procesos. Y esto sin duda va a repercutir en el prestigio de la empresa y ante los clientes. ¿Qué va a pasar? Pues que va a perder credibilidad, ¿ok? Entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado frente a eso. Entonces, las etapas de este riesgo reputacional, digamos que aquí tenemos unos beneficios, ¿sí? Y esos beneficios, pues buscan de alguna manera mejorar la rentabilidad de la operación al disminuir costos de reprocesos y manejo de PQR, es decir, peticiones, quejas y reclamos. Con eso se obtienen mejoras al interior de la organización y evita que se vaya a materializar este riesgo reputacional. También puedo llegar a implementar acciones para optimizar procesos comerciales y de relacionamiento con los clientes, mitigar el riesgo de reputación para las marcas y la empresa. Tengo que crear estrategias de cómo puedo llegar a evitar que este riesgo se me vaya a presentar, ¿sí? Y habrá que equilibrar los derechos y los deberes de los clientes, ¿ok? Esto pues va a derivar en menos quejas, en menos reclamos, que no vayan a aparecer tantos comentarios en redes sociales hablando mal de la empresa, porque pues obviamente eso va a dañar nuestro buen nombre. Eh, y lo primero que habrá que hacer en este orden de ideas es hacer un diagnóstico vía mapa de riesgos. Entonces, tratar de ver cuáles pueden ser esos riesgos reputacionales en los que nos podemos ver abocados. Por ejemplo, eh, un riesgo reputacional en donde por causa de una demanda se me vaya a deteriorar el buen nombre de la empresa. Entonces yo voy a tener que mirar cómo resuelvo rápidamente ese tipo de riesgos, ¿sí? Cómo voy a resolver lo más rápido que pueda una situación de esas que se me pueda llegar a presentar al interior de la organización. ¿Por qué? Porque eso repercute directamente en el número de clientes. Entonces, posiblemente no voy a tener nuevos clientes y de esos que ya tengo como clientes, posiblemente varios se me pueden retirar. Entonces, qué plan estratégico voy a implementar frente a ese tipo de situaciones? Entonces, habrá que sentarnos entre varias áreas de la empresa y ponernos a crear ese tipo de estrategias para evitar que eso se vaya a materializar. También debo crear un plan de minimización de riesgos en segunda instancia. O sea, primero, un diagnóstico o mapa de riesgos, ¿sí? Que aquí lo que hago es identificarlos. Luego que los identifico, miro qué estrategias voy a aplicar para minimizar la posible ocurrencia de esos riesgos. Y el tercero ya vendrá una
función de acompañamiento, es decir, cómo voy a implementar estrategias que me permitan, en caso que se haya materializado ese riesgo, cómo vamos a salir de ese tipo de situaciones, ¿ok? Cómo voy a volver a levantar el buen nombre de la empresa y voy a hacer que el tema vuelva a su normalidad, pero digamos que esos son temas que son muy complejos, ¿sí? Son bien delicados y tratar de recuperarse de ese tipo de situaciones es muy complejo, ¿ok? Hay otro riesgo, se llama el riesgo estratégico, y básicamente ese riesgo se enfoca en asuntos relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de los intermediarios, ¿ok? Entonces, básicamente, acá, digamos que tenemos lo siguiente. Tenemos, por un lado, eh, todo el tema de gobierno de la organización. Es decir, aquí es donde se responde una pregunta que por lo general se orienta en el sentido de qué vigilancia asegura que la estrategia es ejecutada. Entonces aquí viene toda la parte del monitoreo de la estrategia que se ha creado en la organización para sacar adelante los objetivos de la empresa. ¿Qué visión orienta la organización? Entonces, eso es básicamente la pregunta que se responde con la estrategia. Y básicamente esa estrategia descansa, o bueno, esa estrategia se aplica a los diferentes modelos de negocios que tenga la empresa y a los diferentes modelos de operación que tenga esa organización. Y todo esto, pues, se puede apoyar haciendo una analítica de datos y tecnología, en donde vamos a responder preguntas como: ¿qué infraestructura de datos analíticas y tecnología permite la ejecución? Es decir, ¿cómo será que cuento con las herramientas adecuadas para poder hacer este tipo de analítica de datos en mi empresa? ¿Y cómo debe ser estructurada la ejecución? Entonces, todo eso responde a esa parte estratégica de la organización que yo tengo que implementar de alguna manera, y todo esto aunado me va a generar la cultura organizacional, y es qué valores compartidos guían a la organización. Modelo, bueno, principios como, qué sé yo, principios de equidad, principios de, mm, eh, ¿qué otro principio se me fue de la paloma? Equidad, principios de igualdad, etcétera, etcétera, que la organización crea, que esos principios identifican a la organización, ¿ok? Entonces, en la medida en que yo tengo esto perfectamente claro y esbozado, digamos que ese riesgo estratégico se va a minimizar. Pero si yo no tengo documentación, si yo no hago reuniones y socializo lo que el gobierno de la el gobierno corporativo quiere hacer con la empresa, pues muy difícilmente los funcionarios van a poder desarrollar o van a poder orientar sus esfuerzos al cumplimiento de esa estrategia, porque no está clara, nadie la conoce. Entonces, ahí viene una serie de inconvenientes, ¿ok? Y aquí, entonces, ya con el ánimo de, digamos, como tener una especie de recomendaciones prácticas, pues digamos que lo primero que debemos hacer es conocer nuestro perfil de riesgo, ¿ok? Ese, digamos que el perfil de riesgo hace referencia a los aspectos que determinan el grado de riesgo que estamos dispuestos a asumir con nuestro dinero o con nuestras inversiones. Básicamente, el perfil de riesgo, ¿qué es lo que hace? Ese perfil de riesgo define nuestra tolerancia frente al riesgo que estamos dispuestos a asumir con una determinada decisión de inversión. ¿Ok? Ese perfil de riesgo, digamos que cobra relevancia debido a que nos proporciona una guía con relación a qué operaciones son las más adecuadas para nosotros. ¿Se acuerdan cuando yo les mostraba en el BCP, en la página de ese fondo de inversión, que les decía que ellos tenían 5 opciones de portafolio para invertir? Sí, señor. Pues, gracias. Pues Ujú. básicamente ahí lo que se hacía era que usted como posible inversor diga: ah, no, uy, no, yo no soy un inversionista arriesgado, yo soy más bien un inversionista moderado, conservador. Entonces, como que ya va conociendo el tipo de inversiones a las cuales le va a querer apuntar, ¿ok? A eso hace referencia ese perfil de riesgo. Por lo general, ese perfil de riesgo nos lo hace o nos lo identifica
la persona que nos está asesorando en inversiones. Él toma nota y nos empieza a preguntar, bueno, ¿cuántos años tiene? Em, ¿Usted en qué trabaja? ¿Ya cuánto lleva trabajando allá? Todo ese tipo de cosas van creando el perfil y puede que le diga al final, ay, mira, Diana Patricia, tu perfil de riesgo es un perfil agresivo. Miércoles, pero yo no soy de mal genio. No, 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 no hacemos referencia al mal genio, Diana. Es simplemente agresivo, es que tú estás muy dada a invertir digamos que a desarrollar inversiones que son más arriesgadas, ¿sí? Entonces tú de pronto inviertes en acciones que son muy volátiles, ¿sí? Pero precisamente esa característica la da porque de pronto tú tienes un trabajo muy estable o tienes un muy buen colchón financiero o tienes de pronto tu familia te respalda mucho. Entonces todo eso ayuda a crear ese perfil de riesgo, ¿ok? Eh, digamos que aquí, pues digamos, ¿qué tipo de perfiles existen? Entonces aquí hay tres, pero en BCP veíamos que habían más, habían como cinco o seis. Entonces aquí hay un perfil conservador, corresponde a aquellas personas que buscan conservar o mantener el valor del capital invertido, aunque eso signifique obtener un rendimiento menor al promedio observado en el mercado. Un perfil moderado es aquel perfil que está dispuesto a asumir pérdidas moderadas en el corto plazo con el propósito de tratar de obtener un rendimiento mejor al observado en el mercado, pero en un mediano y en un largo plazo. ¿Ok? Y hay un perfil agresivo que corresponde a los inversionistas que están dispuestos a asumir pérdidas significativas con el propósito de tratar de lograr rendimientos superiores a los observados en el mercado. ¿Y cómo conocer nuestro perfil de riesgo? Entonces habrá que responder preguntas como ¿a qué grupo de edad pertenecemos? ¿Cuál es el objetivo de nuestra inversión? ¿Cuánto tiempo pensamos invertir? ¿Hemos invertido antes? ¿Cuáles son nuestros ingresos y gastos? ¿Qué obligaciones tenemos a corto y largo plazo? ¿Tenemos expectativas de cambio de nuestros ingresos? ¿Qué conocimientos tenemos de las inversiones que vamos a realizar? ¿Deseamos recibir una renta habitual y disponible por nuestra inversión? Todo eso, digamos que nos lo vamos a preguntar al momento de identificar nuestro perfil de riesgo. ¿Ok? Y digamos que hay una serie de otras recomendaciones que debemos tener en cuenta, no solamente el perfil de riesgo, sino también si decidimos acudir a un asesor profesional para que nos asesore sobre temas relacionados con nuestra inversión, asegurémonos de comunicarle nuestras inquietudes. En segunda instancia, es indispensable que entendamos los documentos que describen las operaciones que vamos a realizar. Si no entendemos algo, tenemos derecho a preguntar a nuestro asesor en el mercado de valores. En tercera, ¿estamos seguros de que comprendemos los riesgos a los que nos enfrentamos con las inversiones que vayamos a realizar? Nunca realice una inversión si no comprende los riesgos que eso implica. En cuarto lugar, asegurémonos que las órdenes que impartimos al profesional del mercado de valores sean ejecutadas correctamente y que las mismas siempre queden registradas en un medio verificable. Evitemos exponernos por desconocimiento al riesgo operacional. En quinto lugar, siempre evaluemos, antes de llevar a cabo una operación, aspectos como la liquidez de los títulos valores, el plazo, la relación rentabilidad-volatilidad y otros factores de riesgo que puedan verse involucrados en la operación. Y en sexto lugar, no sea impulsivo, no se deje atraer únicamente por rentabilidades altas que se hayan observado en el pasado o por noticias parcializadas. Es muy delicado y a veces nos dejamos llevar por ese tipo de impulsos y eso es muy delicado, ¿ok? Pues eso era lo que tenía para comentarles el día de hoy. No sé si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud respecto al tema. Profe, una Dime. preguntita, pues no sé si tenga relación, porque digamos que es otro tipo de inversión, ¿no? Sí. Eh, mm, yo trabajo en una empresa de servicios de ingeniería y digamos que eso fue como el año pasado, pasamos una cotización a un cliente potencial para una elaboración de unos racks, ¿sí? Esa cotización apenas la aprobaron como 6 meses después, o sea, este año. Y bueno, nosotros hicimos pues gestión para cotización de material y todo el cuento, y ellos obviamente a proceder a darnos el anticipo de ese proyecto.
Pero ahorita con todo esto, el acero se elevó el precio, ya nosotros habíamos dado anticipo a tres proveedores y digamos que ellos ahorita pues dicen que no nos pueden sostener el precio porque desde el momento, o sea, yo generé órdenes de compra en marzo y los últimos 6 meses el acero ha subido ya en un 62%. Es que no nos Yeah, podían sostener el precio. claro. Digamos allí, profe, obviamente está nuestro cliente que nos está haciendo una inversión, digamos que pues, de los errores aprende, ¿no? Porque el cliente a nosotros sí nos exige pólizas. Entonces, pues si nosotros no cumplimos, pues sencillamente ellos ejecutan las Ejecutan la póliza. pólizas correcto, tanto de cumplimiento como de responsabilidad. Pero nosotros no hacemos eso con los proveedores y pues estamos hablando de cuantías altas. Allí podríamos estar hablando, profe, también de algún tipo de riesgo. Claro, pues imagínate ese riesgo tan complejo que Bueno, es sí, perdón, sí hay un riesgo, pero más sí, bien, ¿qué tipo de riesgo es la pregunta. ok, pues ahí se pueden configurar varios riesgos, ¿sí? Uno puede ser un riesgo legal, en donde, pues digamos que por falta de experiencia o por la excesiva confianza con los proveedores y con el mismo cliente y con el mercado, a veces digamos que no caemos en cuenta de tener presente que hay factores externos que van a afectar el posible precio de las materias primas con las que nosotros vamos a trabajar. En este caso tuyo, el acero, ¿sí? Entonces, debido a esa escasez, el tema, pues, a ustedes los está afectando directamente. Y ahí, digamos que valía la pena, y tú misma lo has dicho, tener para respaldar ese riesgo, de pronto una póliza que nos proteja, algo que no evite que que nuestro capital se vaya a ver lesionado por ese tipo de situaciones. Eh, y digamos que el cliente al que ustedes le están prestando el servicio, él sí está totalmente protegido. Entonces, ahí Correcto. el tema es ustedes cómo pueden llegar a salirse de esa situación. Yo, desde mi óptica, lo veo muy difícil. A veces, cuando uno ya ve que el tema está perdido, eh, es mejor como decir, bueno, me doy la pela, pierdo en este tipo de negocios, porque irme a un pleito legal, pues de pronto puede ser más oneroso para mí y de pronto el otro cliente tiene más experiencia, tiene más músculo financiero y pues Mm, por ese músculo financiero, pues casi que yo ya digo, bueno, estoy perdiendo porque él puede hacer que el tema se dilate y entre más se dilate, más caro para mí. Entonces yo diría, no, mire, eso es mejor eh, darse la pela y decir, mire, voy a perder en este negocio, quedo bien con el cliente y de pronto me da el desquite en otro tipo de negocios o... Básicamente lo que hago es tratar de asumir en realidad esa pérdida que puede llegar a ser muchísima. Uno tendrá que mirar hasta dónde puede aguantar esa pérdida, pero sí, digamos que ahí el riesgo, básicamente, en muchos aspectos, fue legal legal, por tema de contrato, ¿ok? ya. Y, Sí, y en es- y en esa carencia de conocimiento o de experticia frente a ese tema, pues digamos que cometimos también el error de no protegernos. Entonces, ¿cómo es posible que nuestros clientes sí nos exijan pólizas y nosotros no le exigimos pólizas a sí, nuestros sí. Lo que proveedores? decía, profe, de pronto ahí, pues digamos que es el tercer proyecto de los mismos, pues, o sea, la tercera vez que le vamos a hacer la misma labor y pues no, pues la verdad no habíamos tenido inconveniente, pero imagínense en este momento venimos de una pandemia, ahorita con este tema ¿no? Y pues se viene con esa alza tan tremenda, nosotros realmente, o sea, yo pienso que el proveedor principal de nosotros, por no perder el negocio, nos dijo que pues que nos iba a sostener el precio, pero pues eso fue, como se dice en el argot popular, de boquilla. Entonces nosotros Sí. nos confiamos y ya cuando dijeron no, que ellos no podían sostenernos el precio porque obviamente a ellos el proveedor también les hizo el alza.
claro. pero ahí sí quedamos, o sea, estamos, digamos, en ese proceso a ver qué vamos a hacer, porque como le digo, uno tratando de sostener la empresa y se viene este golpe porque realmente la cuantía es alta y donde, digamos, no se lleve a cabo, no, o sea, eso hasta decirlo es malo, eso puede sentar la empresa. Sí, de todas maneras, yo quemaría un último cartucho y sería hablar con el gerente de la otra empresa a la que pues le tengo que cumplir y exponerle el caso, decirle, mire, con cifras, mire, el precio de la materia prima se disparó, este tema está en esta y estas condiciones, mis proveedores me subieron esto a tanto, pues como tratar de sensibilizarlo para ver si de pronto a veces la cara del santo hace milagros, ¿sí? Y ver eso hasta qué punto podría llegar. Sé que eso casi nunca llega a ningún lado, pero por lo menos como dejar sentado el precedente en esa empresa para que ellos vean que nosotros le vamos a responder más, sin embargo, y eso llevándonos a grandes pérdidas, pero ya hay unos compromisos firmados y los vamos a cumplir, pero sí como para que ellos vean que somos una empresa Ser confiable. irresponsable. Exacto, me estoy dando durísimo perdiendo en este tipo de negocio, pero con todo y eso y le voy a cumplir. Obviamente yo trataría primero de decirle, venga, ¿y por qué no renegociamos? ¿Por qué no me Sí, reconoce no, ya algo? lo hemos hecho, profe. O sea, de hecho, han habido muchas reuniones a raíz de eso y se han dado otras opciones, a ver, pues, digamos que para ellos cuál puede ser viable. Y ellos tienen conocimiento, pues, de todo lo que está sucediendo. De hecho, esa materia prima la importan de Oriente. Y aquí ninguno de los proveedores la tiene en este momento, pues, por lo mismo. Entonces, pues me pareció como curioso y debo afrontarle al profe porque pues sí, ahí hay una inversión tanto el cliente, porque el cliente nos hizo un anticipo y así como el cliente nos hizo el anticipo, pues nosotros también le hicimos los anticipos a los proveedores, pero pues ahí está la diferencia, que ellos sí tienen, digamos, protegido su dinero con las pólizas, pero nosotros sí la tenemos en el aire. Claro. Y el problema es que si ustedes incumplen, Ah, obviamente la empresa no va a perder porque la póliza va, ujú, digamos que lo cubre. respalda a ellos, los cubre, Ajá. pero ustedes van a quedar con ese, digamos que ese riesgo reputacional se va a materializar. ¿Por qué? Porque en la medida en que esa aseguradora ejecute esa póliza, pues ya digamos que ustedes van a quedar marcados en el mercado y van a quedar como posibles empresa no confiable o una empresa que incumple debido a que se materializó esa póliza. Entonces, digamos que ahí también, y vuelvo y digo, siempre uno la plata la puede recuperar de pronto si la empresa es de esas empresas que entienden la situación, pero no me pueden ayudar en este momento, pues dirán, bueno, mire, me van a tener en cuenta para un próximo negocio en donde me van a dar la oportunidad de recuperarme o recuperar algo de lo que perdí. Pero cuando ya el tema cae a temas de prestigio, a temas de credibilidad, ahí ya estamos en un aspecto, digamos que Complicado. estamos, sí, bien complicado, pero estamos como caminando por la cornisa, ¿no? En cualquier momento podemos resbalar y de esa caída no nos levanta nadie, ¿sí? Entonces, digamos que, ¿cómo lo veo yo el caso que tú planteas? Como habría que tenerlo como una lección aprendida y empezar a implementar controles para que eso nunca más nos vuelva a pasar, ¿ok? Las empresas se han creado de esa forma, las empresas cometen errores y en la medida en que cometen errores empiezan a mirar cómo evitar volver a cometer esos mismos errores, ¿ok? Y eso entonces ya uno lo hace adquiriendo ese tipo de pólizas, mirando y evaluando mejor el tipo de materiales, de materia prima que voy a tener, de pronto buscar no sé, no tanto en Medio o Lejano Oriente, sino de pronto por acá en Latinoamérica, ¿quién me podría llegar a suplir ese tipo de necesidades para que eso me reduzca los costos? Habrá que mirar muchas alternativas, pero sí, básicamente ya habrá que verlas como lecciones aprendidas. Sí, total. Ah, listo, profe, gracias. Ay, Claudia, qué tristeza eso, pero sí, Sí, es digamos que preocupante, la verdad. Llevamos sí. más de un mes como que maquinando, mirando a ver cómo.
cómo podemos solucionar, pero bueno, ahí vamos. Sí, qué vaina. Pero bueno, ojalá les deseo lo mejor, que puedan salir de esa situación y que puedan cumplir y ojalá Sí, les den eso es lo más importante. que les den el desquite, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, no, a ti por la participación. Muchas gracias a todos y pues nada, nos vemos en 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Listo. Feliz noche Gracias, para todos. profesor. Listo, Gracias, feliz Pamela. noche. Muchas gracias. Cuídense mucho, que Gracias. estén bien. Gracias, profe.